Causa por una causa. Un podcast de la Certificación de Atención Humana en Salud. Ser humano con los pacientes y sus familias es la nueva frontera. Hola a todos, soy Ángela y les doy la bienvenida a este episodio de Causa por una causa. Lo hemos titulado Vejez, Divino Tesoro. Algo suena raro en eso, ¿no? Por supuesto, la frase que tenemos aprendida es contraria. Juventud, divino tesoro. Pero la verdad es que la juventud la tiene cualquiera. El valor de la persistencia, la experiencia, la voluntad, la pericia, la sabiduría. El verdadero triunfo está en la vejez. El pasado 15 de junio fue el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. A partir de eso, recordé los muchos libros que he leído, cuyos personajes son viejos y entrañables, y también los artistas que, en contra de la idea de decrepitud, deterioro, demencia, fragilidad, crearon grandes obras hasta edades muy avanzadas, incluso al borde de la muerte. Y resonaron en mi cabeza las palabras de Cervantes en el prólogo a la segunda parte del Quijote, donde arremete contra el autor del Quijote apócrifo, o Quijote pirata, para ser claros, ese tal Avellaneda, y le dice: «Lo que más me ha dolido es que me tenga de viejo y de manco, que no se escribe con las canas, sino con el entendimiento, el cual suele mejorarse con los años». Cervantes tenía 57 años cuando escribió el Quijote y 68 cuando terminó la segunda parte, justo un año antes de su muerte, edad que, por cierto, para el siglo XVII era muy avanzada. Eso me recordó a Brahms y la composición de su última pieza. El músico había decidido dejar de componer a sus 57 años. Pensó que ya había hecho bastante, hizo su testamento y pasaron 6 años todavía. Pero justo antes de morir, a sus 63, tuvo un último arrebato y compuso 4 piezas para piano solo, una suerte de susurros, a los que tituló Romanza. Exacto. Es la música que hemos estado escuchando y que por implicaciones simbólicas he querido que nos acompañe en este viaje. Sería demasiado arduo enumerar aquí la larga lista de ejemplos de autores y personajes que en la vejez nos legaron grandes obras, dando al traste con la idea preconcebida de decrepitud. No obstante, es ineludible recordar casos como el de Haydn, que vivió hasta los 77 y no dejó de componer, Bach, que fue maestro de capilla en Leipzig hasta los 65, Wolfgang von Goethe, quien terminó su celebérrimo Fausto a sus 83, o qué decir de Picasso, que siguió pintando hasta los 91, y Monet, que pintó hasta los 86 aún con cataratas. Hokusai no paró de pintar hasta su muerte a los 88. Leonora Carrington inició sus trabajos escultóricos, que ahora son emblema en muchas plazas públicas, cuando ya rondaba los 80 años. Saramago escribió sus novelas más importantes también en sus 80. El director de orquesta Herbert von Karajan se mantuvo activo frente a la Orquesta de Berlín hasta los 81 años. Ejemplos sobran y las obras hablan. Pero hay formas insuperables de elocuencia. La poesía, por ejemplo. Y como último recurso, dejemos hablar a Pablo Neruda y su Oda a la Edad.
Todos los viejos llevan en los ojos un niño, y los niños, a veces, nos observan como ancianos profundos. ¿Mediremos la vida por metros o kilómetros o meses? Tanto desde que naces, cuánto debes andar, hasta que, como todos, en vez de caminarla por encima, descansemos debajo de la tierra. Al hombre, a la mujer que consumaron acciones, bondad, fuerza, cólera, amor, ternura, a los que verdaderamente vivos florecieron, en su naturaleza maduraron. No acerquemos nosotros la medida del tiempo, que tal vez es otra cosa, un manto mineral, un ave planetaria, una flor, otra cosa tal vez, pero no una medida. Ahora, tiempo, te enrollo, te deposito en mi caja silvestre y me voy a pescar con tu hilo largo los peces de la aurora. En los últimos años nos hemos acostumbrado a utilizar un eufemismo para referirnos a los viejos. Y hablamos de adultos mayores, como si viejos fuera un insulto, cuando en realidad deberíamos hacerlo con todo el respeto y con todo el cariño para hablar de nuestros viejos. Esta población que es sabia, que es un tesoro para cualquier población, por todo lo que han vivido. Así es que ustedes me permitirán que de aquí en adelante, en este episodio, hable de los viejos así, con todo el respeto y con todo el cariño, y sin necesidad de eufemismos. Y eso me permite ahora señalar algo que todos sabemos. En este país, como en todo el mundo, las poblaciones envejecen, van envejeciendo, algunas más que otras. En nuestros países, en América Latina, en Norteamérica, sin duda, no solamente hay más viejos, sino que los viejos son cada vez más viejos, viven más, son más longevos. Pero esto significa también que son cada vez más vulnerables. Son vulnerables físicamente, psicológicamente, económicamente. Con frecuencia, los despreciamos. Hemos dicho que en causa el código humano nos permite descubrir el poder que tenemos de ser humanos con los demás. Ese código humano que consiste en 6 acciones concretas que no siempre tenemos claras, que no siempre conocemos y que nos deberían ayudar a ser cada vez más humanos con los demás si las conociéramos, si supiéramos cómo utilizarlas. Hemos dicho también en estos episodios que causa cubre ya un espectro de 360 grados, porque no se trata solamente de ser humanos con los pacientes y con sus familiares, también con nuestros colegas, con nuestros subalternos, con nuestros jefes, con quienes nos rodean y no solamente dentro de la institución en la que trabajamos, también en la casa, como lo dijimos recientemente. En el caso de los viejos, este poder de ser humanos, este poder de descubrir a través de un código humano la fuerza que tenemos para ayudar a los demás, en el caso de esta población vulnerable se amplifica. Déjenme darles algunos ejemplos concretos de lo que significa utilizar la atención humana como algo poderosísimo para ayudar a estos viejos, a nuestros viejos, a esta población vulnerable. Vean ustedes, diferentes estudios publicados en los últimos años en revistas indexadas. La población de viejos
que recibe una atención humana aumenta entre 18 y 25% su adherencia terapéutica. Ya se imaginarán las consecuencias positivas que esto tiene. Pero alejémonos de lo que pudiera ser la enfermedad. Algunos viejos viven en condiciones saludables para su edad. No necesariamente tienen que estar enfermos. Bueno, vean el efecto que tiene la atención humana para estos viejos, para estos viejitos. Aumento de 2 veces en la probabilidad de reportar temas de incomodidad cuando se encuentran, por ejemplo, en un hogar para ancianos o cuando se encuentran en su casa rodeados de su familia. ¿Y por qué es esto? Porque cuando se les da una atención humana, se provoca confianza y entonces tienen más confianza para expresar lo que necesitan. Y sigamos con algunos ejemplos. Disminución del 35% en los síntomas de depresión. Retraso en 1 año y medio en el inicio de demencia. Disminución del 26% de caídas de los viejitos. Pero no porque se caigan solos, sino porque los cuidamos más para que no se caigan. Y luego vámonos al lado de quienes los cuidan. Y este es un dato muy interesante, porque también ya sabíamos, ya lo hemos dicho, la atención humana no solamente beneficia a quien la recibe, sino también a quien la da. En un artículo de JAMA, del Journal of the American Medical Association, se encontró una disminución del 32% en el desgaste, en el burnout, de las enfermeras que cuidan viejitos. Esto es el poder de ser humanos, en este caso con una población altamente vulnerable. Se refuerza entonces siempre nuestra necesidad de descubrir ese poder de ser humanos. Se refuerza siempre nuestra causa por una causa, ser cada vez más humanos con los demás, y en este caso con nuestros viejitos, con todo respeto y con todo cariño. Entre el Dr. Ruelas y Neruda, creo que ahora nadie se atreverá a albergar dudas. Nadie más convincente que el Dr. Ruelas sobre lo que la atención humana puede lograr. Y los ejemplos hablan por sí mismos. Esperemos que sirva para romper estereotipos y que sean una fuente de inspiración. Finalmente, para despedirnos haciendo gala de los poderes del arte, dejemos que sea Neruda quien termine este podcast con su Oda al Tiempo. Dentro de ti, tu edad creciendo. Dentro de mí, mi edad andando. El tiempo es decidido. No suena su campana. Se acrecienta, camina por dentro de nosotros. Aparece como un agua profunda en la mirada. Y junto a las castañas quemadas de tus ojos, una brizna, la huella de un minúsculo río, una estrellita seca ascendiendo a tu boca. Sube el tiempo sus hilos a tu pelo, pero en mi corazón, como una madre selva, es tu fragancia, viviente como el fuego. Es bello, como lo que vivimos, envejecer viviendo. Causa es una cruzada más del Dr. Enrique Ruelas. Acabas de escuchar Causa por una causa. Idea original y guiones, Ángela Piedad. Voces, Ángela Piedad, Enrique Ruelas y Tadzio Neumann.
Música original, Benjamín González. Interpretan Benjamín González guitarra y León González armónica. Edición de audio, Jonathan Méndez González y María de la Cruz López. Difusión, Janet Camargo.